En este video vamos a hablar sobre los infinitesimos de equivalentes, específicamente de la forma 1 menos coseno de f de x es equivalente a f cuadrado de x sobre 2 cuando x tiende a 0. Para demostrar esta forma general, primero debemos de comenzar con una forma específica, es decir, vamos a demostrar que 1 menos coseno de x es equivalente a x cuadrado sobre 2 cuando x tiende a 0. Primero, vamos a comenzar demostrando que efectivamente son infinitesimos. Para eso hacemos uso del límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x es igual a 0. También hacemos algo similar con el otro infinitésimo, es decir, límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre 2 es igual a 0. Y finalmente, para que sean infinitesimos equivalentes, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado sobre 2 es igual a 1. Vamos a comenzar con la justificación 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos del límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Esto es debido al límite finito de la resta de funciones. Ahora, aplicando el límite de la función trigonométrica coseno y límite de una constante, tenemos que nos queda 1 menos 1. Por operaciones algebraicas, esto es igual a 0 y hemos demostrado nuestra primer literal. A continuación, vamos a realizar la justificación 2, que es cuando el límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrado sobre 2 es igual al límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrado sobre el límite cuando x tiende a 0 de 2. Esto es debido al límite finito del cociente de dos funciones. Ahora aplicando el límite finito de la función potencia y límite de una constante, tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x todo elevado al cuadrado sobre 2. Ahora aplicando el límite finito de la función identidad, nos queda 0 al cuadrado sobre 2. Y por operaciones algebraicas esto es igual a 0, como lo queríamos demostrar. Ahora, finalmente, para nuestro caso específico, terminamos con nuestra justificación 3, que es del límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado sobre 2. Desarrollando esto tenemos que es igual al límite de cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x sobre x cuadrado dividido para 2 por 1 más coseno de x. Esto es por conjugada para levantar nuestra indeterminación de tipo 0 sobre 0. Ahora, aplicando la suma por la diferencia de dos cantidades, tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre x cuadrado dividido para 2 por 1 más coseno de x. Por la identidad trigonométrica pitagórica y por la división de dos expresiones racionales, nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x por 2 dividido para x cuadrado por 1 más coseno de x. Ahora aplicando el límite finito del producto de dos funciones, nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre 1 más coseno de x. Nos quedamos en este paso. Entonces a continuación realizamos el límite finito de la función potencia, límite de una constante y límite finito de la suma de dos funciones, que nos quedaría que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, todo esto elevado al cuadrado, por 2 sobre límite cuando x tiende a 0 de 1 más límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Ahora por infinitésimos equivalentes, el límite de una constante y límite de la función coseno, nos queda esto es igual a 1 al cuadrado por 2 sobre 1 más 1. Que por operaciones algebraicas esto es igual a 1, que es lo que queríamos demostrar para nuestro caso específico. Ahora partimos a nuestro caso general, que la demostración es 1 menos coseno de f de x es equivalente a f cuadrado de x sobre 2 cuando x tiende a 0. Nuestra hipótesis para partir es que el límite cuando x tiende a 0 de nuestra f de x es 0. Por lo tanto, tenemos que demostrar de nuevo tres cosas.
comprobar que los ambos infinitésimos en verdad son infinitésimos y después ver si son o no son equivalentes. Entonces comenzamos con 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de f de x es igual a 0. El 2 es el límite cuando x tiende a 0 de f cuadrado de x sobre 2, que es igual a 0. Nuestro último paso es que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de f de x sobre f cuadrado de x sobre 2 es igual a 1. Nuestra justificación 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el límite cuando x tiende a 0 de coseno de f de x. Esto es por límite finito de la resta de funciones. Ahora, aplicando el límite de una constante y porque la función trigonométrica coseno es continua en su dominio, tenemos que esto es igual a 1 menos coseno de límite cuando x tiende a 0 de f de x. Pero por la hipótesis 1, tenemos que esto es igual a 1 menos coseno de 0. Ahora, por la función trigonométrica coseno, esto es igual a 1 menos 1, que por operaciones algebraicas esto es igual a 0, que es lo que queríamos demostrar. Nuestra justificación 2. El límite cuando x tiende a 0 de f cuadrado de x sobre 2 es igual al límite cuando x tiende a 0 de coseno de f cuadrado de x sobre límite cuando x tiende a 0 de 2. Esto por el límite finito del cociente de dos funciones. Por el límite finito de la función potencia y límite de una constante, tenemos que esto es igual a límite cuando x tiende a 0 de f de x, todo esto elevado al cuadrado, sobre 2. Por nuestra hipótesis 1, esto es igual a 0 al cuadrado sobre 2. Por operaciones algebraicas, esto es igual a 0, que es lo que hemos querido demostrar. Finalmente, nuestra demostración 3. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de f de x sobre f cuadrado de x sobre 2 es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de f de x por 1 más coseno de f de x, todo esto dividido para f cuadrado de x dividido para 2 por 1 más coseno de f de x. Esto por la conjugada, y se realizó este paso para levantar nuestra indeterminación de tipo 0 sobre 0. Por el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de f de x, todo esto sobre f cuadrado de x dividido para 2 por 1 más coseno de f de x. Por la identidad trigonométrica pitagórica y por la división de dos expresiones racionales, nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de f de x por 2, todo esto sobre f cuadrado de x por 1 más coseno de f de x. Por el límite finito del producto de dos funciones, tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de f de x sobre f cuadrado de x por el límite de x cuando tiende a 0 de 2 sobre 1 más coseno de f de x. Por propiedades de la potencia, esto es igual al, y por el límite finito del cociente de dos funciones, tenemos que nos queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de f de x sobre f de x, todo elevado al cuadrado, por límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de f de x. Hacemos un pequeño paréntesis que tenemos que justificar que haciendo el cambio de variable, y es igual a f de x cuando x tiende a 0, entonces y tiende a 0, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de f de x sobre de f de x, realizando nuestro cambio de variable, tenemos que esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de seno de y sobre y. Entonces, nuestro límite cuando y tiende a 0 de seno de y sobre y es igual a 1, aplicando los infinitésimos equivalentes. Esto lo vamos a utilizar para nuestro siguiente paso. Teníamos hasta aquí. Ahora, aplicando el paso que previamente habríamos explicado, tenemos que, junto con el límite de una constante y límite de la suma de dos funciones, nos da como resultado 1 al cuadrado por 2 sobre el límite cuando x tiende a 0 de 1 más el límite cuando x tiende a 0 de coseno de f de x.
Ahora por el límite de una constante y porque la función trigonométrica coseno es continua en su dominio, esto es igual a 1 al cuadrado por 2 sobre 1 más coseno de límite cuando x tiende a 0 de f de x. Por nuestra hipótesis 1, tenemos que esto es igual a 1 al cuadrado por 2 sobre 1 más coseno de 0, que por la función trigonométrica coseno nos queda esto igual a 1 por 2 sobre 1 más 1, que aplicando nuestras operaciones algebraicas esto es igual a 1, que es lo que hemos querido demostrar. Con todo este procedimiento se ha logrado demostrar que 1 menos coseno de f de x es equivalente a f cuadrado de x sobre 2 cuando x tiende a 0. Gracias por su atención. Espero que les haya servido de mucho este video.